Ya vamos a mostrar la declaración de Luis Juez, otro hombre fuerte de Juntos por el Cambio, y que, bueno, siempre en Buenos Aires tiene mucha repercusión lo que dice. Habló en referencia a Milei, dijo que al tercer día va a tener 600.000 negros en la Plaza de Mayo. Me parece que desafortunada la expresión, habrá querido decir de 600.000 personas, y que si se pone nervioso por algo mínimo, va a tener que estar preparado cuando tenga esa movilización en Plaza de Mayo. Y también dijo, no me voy a hacer cargo del pastillero de Milei. Bueno, por eso digo, estamos en un momento de mucha ebullición política, estamos en campaña, faltan 3 semanas para que finalmente sepamos quién va a ser el próximo presidente de los argentinos. ¿Y quién será? Laura Rodríguez Machado, senadora nacional por Córdoba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, diputada nacional? Perdón, sí, me quedé con lo de senadora nacional. Bueno, nos conocemos hace tiempo. Desde que eras senadora que no venía, así que, no, gracias por tu tiempo, gracias por venir. No, de nada. Bueno. ¿Y quién va a ganar? Esperemos que no gane el kirchnerismo. Acá hay que elegir entre el mismo modelo que nos está llevando a una inflación proyectada de un 170%, no se puede exportar, no se puede importar, no tenemos insumos, no tenemos nafta en estos días, que le echan la culpa a todo el mundo, pero la verdad que su gestión, bueno, si eligen que siga eso, estamos peor que Venezuela, ya superamos a Venezuela con la inflación. O sin una alternativa que es el camino de la iniciativa privada, de la libertad, de sacar un pie encima de los particulares, de las empresas, de las pymes. Esa es la distinción y la disyuntiva. Por supuesto que muchos atacan la posibilidad de que gane la libertad porque prefieren el status quo, prefieren continuar con esto donde el gobierno kirchnerista le da un poquito a cada uno para que no se quejen, pero ese no es un modelo de país. Ahora, Laura, ¿no te parece que muchos dudan? Por eso hay mucha gente que le votó a Patricia Bullrich, sí, y no a Milei. ¿No te parece que hay muchos que dudan sobre la libertad de la que habla Milei y en realidad dicen no es tanto libertad, es más bien autoritarismo, por sus formas, por sus modos, también por si podrá o no gobernar? Bueno, lo que acaba de decir Juez. Bueno, no sé qué video viste vos de Juez, pero hay uno que está circulando donde él de alguna manera apoya a Milei. Otra cosa que también es importante es, ahora no es solamente Milei. Milei está acordando y trabajando en alguna medida con bloques o con legisladores que como nosotros no somos de Milei, pero que podemos coincidir más en algunas posturas que tienen que ver con beneficiar la propiedad privada, a los particulares, a la libertad, y no el kirchnerismo. Entonces se rearma, se reagrupa esta oposición y ya no es una persona sola, sino acá es más de la mitad de los argentinos que estamos luchando para que no se quede el kirchnerismo eternamente en nuestro país. Aun cuando Macri dijo anoche con la nata que Milei es una incógnita. En realidad no lo he dicho en otros términos, no lo ha dicho como, lo ha dicho que nunca gobernó, y eso es verdad, nunca gobernó, pero sí sabemos qué hacen los que nos gobiernan hace más de 14 hizo la comparación, años. Puede ser una incógnita, pero una incógnita buena, en cambio Massa ya sabemos hasta dónde nos trajo, de qué se trata pero y todo lo demás. Yo no puedo creer que en un país, no es que no puedo creer, es difícil, eso te da la pauta que el manejo electoral que ha hecho el kirchnerismo ha tenido una fuerza muy importante en la decisión de los argentinos. Están generando la campaña del miedo, lo hacen hablando mal de su contrincante como que va a sacar una serie de beneficios que no son tales, porque si a todo te lo come la inflación, si no tenés trabajo, si no tenés posibilidades de crecer, no existen los beneficios. Y que estamos pensando en que puede ser votado una persona que le ha hecho llegar a nuestro país entre las inflaciones más grandes del mundo. Y sin embargo lo vuelven a votar, que genera lo que hoy no podemos cargar nafta, salimos en los noticieros de todos los países del mundo diciendo que los argentinos no se pueden mover de sus domicilios porque no hay nafta. En algunos casos no se consiguen abastecimientos para operaciones, para cirugía, que son insumos importados. No entiendo la apuesta de seguir votando por ese modelo.
Es tremendo. Entonces, yo no coincido con que no hay que ir a votar. Acá hay que decidirse en ese modelo o en el otro modelo. Pero acá hay que tomar una decisión como argentinos de bien. O sea, aun cuando tu candidato haya perdido en la primera vuelta. Pero esas son las reglas de la democracia. Pongo, por ejemplo, Mi candidata es Patricia Bullrich. Sí. Patricia Bullrich perdió en las generales y ahora hay que decir entre dos candidatos. Mi candidata, ella misma, decidió su apoyo a Milei. Y nosotros vamos a apoyar a Milei. Porque más allá de las cosas que tiene que corregir, tiene un camino, o en general su propuesta, no es el populismo, no es este populismo. Es frenar la inflación, frenar el déficit fiscal, eliminar en un sentido metafórico al Banco Central en cuanto emite inflación. Pero eso es lo que hace cualquier país del mundo, es lo sano. ¿No? Nosotros algo nos pasa que seguimos votando por alguien que te genera una inflación de un 70%. ¿Será que los argentinos estamos más acostumbrados a vivir con inflación que con ajuste, que con recesión? No. Yo creo que se ha generado una campaña del miedo, que están haciendo una campaña tremenda diciendo el boleto va a costar tanto, la nafta si gobierna Milei o si gobierna Massa. Eso no se puede saber, porque acá lo que frena la realidad es que siempre se hace un relato de lo que está pasando. Hoy en la Argentina no hay nafta porque el kirchnerismo terminó con la soberanía energética. Tenemos que importar combustible, básicamente gasoil. Como hay 2 refinerías paradas y no hay dólares para pagar a los barcos que nos traen el combustible, no hay nafta. Entonces ellos están generando el problema. Después cuentan que las estaciones de servicio, qué sé yo. Sí, es muy loco que ellos que están ahora en el gobierno no hayan podido evitarlo el problema. No, porque volvemos a caer en la dependencia extranjera en producción de nafta y gasoil. Liquidaron a los que hacen biocombustibles, volvieron a agarrar, liquidaron a todas las empresas que podían generar energía, que no sean la de YPF, porque eliminaron la competencia. Y todos estos detalles que está pasando, que hay que volver a importar porque no alcanza la producción local, no las pagan porque no tienen dólares. Laura, vos sos diputada nacional por Córdoba, antes fuiste senadora. El escenario ahora va a ser distinto en la segunda vuelta, en el balotaje. En el caso de Córdoba, acá no va a estar Patricia Bullrich, no va a estar Juan Schiaretti, y bueno, hay una gran incertidumbre sobre qué va a pasar con toda la gente que lo votó a Schiaretti, con toda la gente que lo votó a Patricia Bullrich. Hoy La Voz del Interior publica una encuesta según la cual estaría en Córdoba 70-30 a favor de Milei. ¿Crees que ese sería el panorama similar al del 2015 cuando se enfrentaba y había que elegir en Córdoba y en todo el país entre Macri y Scioli? ¿Ves un escenario parecido, similar? Mira, Córdoba no es kirchnerista, pero no es kirchnerista porque le guste no ser kirchnerista, porque padecimos durante el kirchnerismo. Claro. Nos fundieron la caja de jubilaciones, no mandaron la gendarmería cuando la policía se autocuarteló, no nos derivaban los fondos que nos corresponden. Cada vez que hay que pedir algo por Córdoba, el gobierno de Córdoba tiene que ir a la corte a pedir que por la coparticipación. Acordate cuando sacaron de prepo el 5% de coparticipación. Bueno, el que lo dijo más claro en los debates fue Schiaretti. Bueno, todo ese ataque kirchnerista a Córdoba nosotros lo padecemos. Nosotros no votamos kirchnerismo porque nos liquidan cada vez que gobiernan. Entonces yo creo que ese escenario que vos decís es muy parecido o peor, porque nosotros además de no ser kirchneristas estamos padeciendo las políticas que ellos ahora han generado en toda la Argentina. Así que más allá de cuál es el candidato, lo que sé, que los cordobeses a quien nos azotó, nos liquidó, nos pegó, nos maltrató, no lo votamos. O sea, al margen de lo que puedan llegar a decir los dirigentes del peronismo de Córdoba, que no son kirchneristas, pero bueno, uno ve a Nadia Fernández, que ya se expresó a favor de Massa, uno ve al intendente de Altagracia, el hermano del ministro Torres, que ya se expresó a favor de Massa. Por eso pregunto, digo, ¿hay un voto cordobés que vota Schiaretti y vota Macri? Al margen de lo que digan los dirigentes, ¿vos creés que ese voto va para Milei? Yo creo que ese voto va para Milei porque además hay una cosa que está comprobada en las últimas elecciones. La gente es soberana en el cuarto oscuro. Las personas son soberanas en el cuarto oscuro. Los dirigentes pueden hacer propuestas,
pero ya no llevan a la gente a votar de las narices, salvo en algunos casos que tengan la bendita cosa del sobre, que bueno, del fraude, ¿no? Que en algunos casos en el interior, por ahí, si no hay fiscales, ocurre. Pero la gente decide por sí misma, Mirá, ya no suma tanto que cuál o tal o cual otro dirigente diga, voy a votar por fulano. Ya no suma tanto, ya la gente decide. Más dirigentes que el que tenía Larreta en la interna en Córdoba, que todos estaban con él y la perdió. O sea, no suma. Una más te quisiera hacer sobre este nuevo escenario político en referencia a lo que acordó Macri con Bullrich y con Milei, lo que acordaron, casi que a manera de autocrítica. ¿No crees que debería haberse hecho de otra manera? O si no, ¿no crees que deberían haberlo hecho antes? ¿Antes cuándo? ¿Antes de qué? Antes de la primera vuelta. Pero es que estas son las reglas de juego. Se acuerda después de la primera vuelta. Se acuerda después cuando se definen dos candidatos. En todos los países del mundo que hay balotage están los candidatos y cuando termina las generales y empieza el balotage tenés que decir por uno. Ahí comienzan los acuerdos. Antes no, porque vos traicionás a tu electorado que te está votando y que confía en vos y que acepta tus políticas. Después, y lo que acordaron ellos fue, Patricia con Milei, las agresiones que hubo durante la campaña, que eso tiene que ver con la intimidad, pues son cuestiones particulares, y el resto, no se acordó una serie de 7, 8 litiamientos que Patricia los leyó en público, que son con los que vamos a trabajar los bloques legislativos, es decir, un orden legislativo. El resto siguen siendo algunas de las propuestas que ya se vieron, que tienen que ver con básicamente eliminar la inflación y limitar a la famosa casta en sus gastos excesivos. Una más, respecto a la grieta que Massa el día que ganó en la primera vuelta dijo, la grieta se murió. ¿Crees que la gente está pidiendo un poco eso o no? Lo que pasa es que yo creo que le han denominado en un sentido extraño grieta lo que es oficialismo y oposición. Yo creo que siempre va a haber oficialismo y oposición. No existe gobernar con unanimidad porque hay distintas ideologías. Lo que pasa es que le han llamado grieta a tal vez oposición salvaje o a un oficialismo salvaje, ¿no? Que te ordena, que a los gobernadores los aprieta con los fondos y la coparticipación, con presiones, llamadas por teléfono. Eso sí puede ser grieta, pero oficialismo, oposición, una grieta sana, yo no lo veo que esté mal. La última. Sí, la última. Sí, no, bueno, que tengo ganas de seguir haciéndote preguntas. Toma un café porque bueno, hace tanto que no... Es cierto, con todo gusto, Laura, pero es que también hay mucho hay muchos que hablan de un fin de ciclo, así como fue el ciclo del menemismo, sí. Después el ciclo del kirchnerismo, uno 10, el otro 20 años. ¿Crees que Massa es la continuación, es más kirchnerismo, o que se abre un nuevo ciclo sin Cristina? Massa es kirchnerista. Massa fue el que le dio los votos a Cristina para que Alberto Fernández gane. Porque antes había ganado Macri porque los votos esos chiquitos se dividieron. Se dividieron, ¿te acordás? Era de la Sota Massa. Claro. Entonces se los restó el kirchnerismo. Después hizo un acuerdo, fueron para allá y fue el autor del triunfo kirchnerista nuevamente Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. O sea que para vos no hay un nuevo peronismo republicano, distinto, no kirchnerista. ¿Cómo va a haber un peronismo republicano con un dirigente que es candidato a presidente? Que ahora frente a esta falta de nafta, que no reconoce que es problema de ellos, que no tienen los dólares para pagar a los barcos que vienen con nafta o que cambiaron la forma de la independencia energética a dependencia de importación, va y aprieta a los estacioneros, que son los que reciben nafta y la vuelven, son digamos el socio minorista de la cadena. Y que la vende. Es un apretador nato. Y hace un discurso a la gente y le miente, porque le dice lo que saldría el boleto al que va en Buenos Aires, lo que pasaría, y todo es en la campaña del miedo. Pero tenemos que tener más miedo del que nos miente, del que nos llevó a un 170 de inflación. Ese es el loco, no el otro. El que nos lleva a un porcentaje de inflación
insólito en el mundo, y la gente lo sigue apoyando en las urnas. Laura, muchas gracias por venir. No, de nada. Gracias por tu tiempo. Es Laura Rodríguez Machado, diputada nacional por Córdoba. La pausa, ya volvemos, gracias.